Listo. Bueno, con la segunda plática del día de hoy. También nos acompaña el doctor Álvaro Lomelí, él es jefe de la Clínica de Rehabilitación del hospital y nos va a hablar sobre las actividades de la vida diaria que pueden realizar pacientes con hepatopatías, específicamente con cirrosis. Entonces los dejo con el doctor Álvaro para que nos cuente. Muy amable, gracias por la invitación. El tema de hoy justamente es las actividades de la vida diaria que realiza cualquier persona, pero en este caso la vamos a enfocar al paciente con cirrosis, que aplica también para muchas de las demás enfermedades hepáticas, pero específicamente hablaremos de la cirrosis, puesto que es una de las más frecuentes. Primero definiríamos qué es una actividad de la vida diaria. Una actividad de la vida diaria en su conjunto, pues se trata de todas aquellas acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana con un propósito definido. Por ejemplo, lavarse los dientes es una actividad de la vida diaria y tiene el propósito definido de tener la dentadura limpia. Peinarse es una actividad de la vida diaria y tiene como el propósito acicalarse el cabello. Al igual que una persona, un técnico especializado que trabaja en un torno, esa es una actividad de la vida diaria y tiene un propósito definido que es una labor ocupacional. Y así pudiéramos definir cualquier actividad que haga el ser humano con un propósito definido que corresponde al ámbito de las actividades de la vida diaria. Hay que ver que abarcan todo lo que hace un ser humano. Un ama de casa tiene infinidad de actividades de la vida diaria, un niño escolar tiene también un sinnúmero de actividades de la vida diaria, un anciano, un profesionista, todos en general vamos a tener actividades, algunas que son comunes para todos y otras que son específicas de acuerdo a la actividad que haga cada persona. De los tipos de las actividades de la vida diaria podemos mencionar algunos. Por ejemplo, la alimentación es lo más fundamental de nuestra actividad, comer. Desde pequeños tenemos esta actividad que es la de alimentación, pero de aquí también se desprende la preparación de alimentos. ¿Soy capaz de alimentarme yo solo? ¿Soy capaz de preparar alimentos para mi familia? También las actividades de vestido, de arreglo personal, las actividades de excusado y control de esfínteres. Esto es que una persona puede ir al baño en forma independiente, pueda hacer sus necesidades de manera independiente. Eso ya es una actividad de la vida diaria realizada de forma independiente. El baño, el bañarse es también otra actividad. En un niño pequeño la actividad del baño pues es totalmente dependiente, la mamá o el papá bañan al niño, pero ya de grandes somos independientes para bañarnos nosotros mismos. El arreglo de la casa, la traslación incluye varios ámbitos: trasladarse dentro de casa, trasladarse fuera de casa, trasladarse en vehículos, ya sea autónomos como sería una bicicleta, o motorizados como puede ser una motocicleta, un automóvil, o motorizados públicos como puede ser un taxi, el metro, el metrobús. Esos son motorizados públicos. Las ocupacionales, es decir, a qué se dedican las personas. La actividad ocupacional es un ámbito muy grande, va desde actividades personales hasta actividades profesionales. Y también las actividades laborales. Estas actividades corresponden a las personas que tienen una profesión o un trabajo que les permite tener un sustento, que de ahí puedan vivir. Por ejemplo, un oficinista, una recepcionista, pues son sus actividades laborales: escribir en una computadora, ser recepcionistas en un lugar, y esto va a ser diferente, por ejemplo, del trabajo de un médico o del trabajo de un aviador o del trabajo de una enfermera. Y tenemos otras muy importantes que son las recreativas.
Las recreativas pueden ser desde ir a ver el cine, ir a una audición de teatro, ir a escuchar un concierto, algo que a nosotros nos divierta. A eso se refiere actividades recreativas. Y finalmente las actividades deportivas, que estas pueden ser de tipo lúdico, es decir, por gusto, por juego, o pueden ser también de tipo profesional. Deportistas cuya actividad es ser profesionista, un futbolista, un tenista, que ya son del ámbito profesional. Cuando una persona tiene alguna de estas actividades afectadas, la debemos de detectar y saber en qué grupo corresponde. Todas estas actividades que vimos hace un momento las podemos englobar o primarias o de subsistencia, o secundarias o de participación. ¿Cuáles son las primarias? Comer, ir al baño, actividades de higiene. Esas actividades son primarias. ¿Cuáles serían las secundarias? Actividades recreativas, actividades de vestido, actividades de traslación, en la cual hay una gran diferencia entre ambas. Cuando una persona tiene afectadas las de subsistencia, esto repercute en su sobrevida. Cuando una persona tiene sus actividades secundarias o de participación, esto va a repercutir en su calidad de vida. De ahí que esta clasificación no es algo ocioso, nada más de estar clasificando. Cuando uno identifica en un paciente que no puede realizar actividades solo, de alimentación, que no puede ir al baño solo, o que no puede lavarse las manos o bañarse solo, esto sí le puede repercutir en su sobrevida. El paciente con cirrosis muchas veces está tan debilitado que es incapaz de alimentarse por sí mismo, le tienen que dar en la boca. Esto ya nos habla de un pronóstico malo, por eso es importante detectarlas a tiempo y tratarlas para evitar llegar a ese estado. Y en el caso de las afectaciones que se tienen a las actividades secundarias o de relación, lo que se hace es que la persona baja su calidad de vida. Por ejemplo, si le gustaba ir al cine, al teatro, a algún lugar de esparcimiento y ya no lo puede hacer, no se va a morir por eso, pero su calidad de vida baja, porque ya una parte del gusto de la vida ya está perdido. Entonces, por eso es importante también no solo fijarse si una persona va a vivir más o menos años, sino también cuántos años le va a dar a esa vida que tiene. Lo importante para nosotros en medicina de rehabilitación es la calidad de vida del paciente. De hecho, nuestra especialidad podríamos definirla como la especialidad que se encarga de la calidad de vida de los pacientes. Ahora, el efecto de la actividad de la vida diaria es tan importante, pero tan importante que aunque a veces no se le da esa importancia, cuando a una persona le preguntan ¿cuántos años quieres vivir?, la respuesta casi siempre es los que sean, pero que me valga por mí mismo. Es decir, le estamos dando importancia a la independencia funcional. Si yo no quisiera vivir 100 años, pero estar acostado los últimos 10 años sin poderme mover, yo lo que quiero es servirme por mí mismo. Y muchos van más allá de la autoindependencia, sino también de la interdependencia. Es decir, yo quiero servirme a mí mismo, pero al mismo tiempo poder servir a mi familia, poder servir a mi comunidad. Eso es lo que todo el mundo quisiera. Por eso los efectos de las actividades de la vida diaria influyen directamente en la independencia funcional, en la calidad de vida y, algo importante, en el sentido de su existencia. Hay un cuestionario que se emplea mucho para calidad de vida y hay un índice donde van marcando el propio paciente cómo
cómo se siente con esta actividad, cómo se siente así, cómo se siente. Hay un lugar donde califican la actividad del paciente, su estado de ánimo, y hay un espacio donde dicen estado peor que la muerte, porque para muchas personas su estado ya está tan deplorable que lo que quisieran es mejor morir. ¿Qué quiere decir? Que el sentido de su existencia se está perdiendo. La medicina de rehabilitación lo que trata de hacer es justamente mantener esto, independencia funcional, calidad de vida y tener un sentido de la existencia. Cuando una persona tiene imposibilidad de realizar alguna de las actividades de la vida diaria, se le conoce como discapacidad. Es diferente a decir impedimento. ¿Qué es un impedimento? Cuando alguien tiene alguna alteración de su función o de su cuerpo, pero sigue haciendo todas sus actividades normales. Vamos a poner por caso el paciente con cirrosis. Le detectan una cirrosis, pero el paciente se baña, come solo, va al baño solo, trabaja, sigue siendo productivo. La pregunta, ¿ahí podemos decir que el paciente tiene discapacidad? No, tiene impedimentos, pero cuando estos impedimentos ya no permiten que la persona haga alguna actividad de la vida diaria, por ejemplo, subir escaleras, ahí es cuando entonces hablamos de discapacidad. Obviamente, entre más actividades deje de realizar una persona, más discapacidad va a tener. Su discapacidad se va a hacer más profunda. En Médica Sur hicimos una investigación que está publicada en esta revista, en la cual vimos que en los adultos mayores se observó que las actividades de la vida diaria que más se afectan es el subir escaleras y traslación fuera de casa. Y estos impedimentos sí les repercute a los pacientes. La Ciudad de México es una ciudad verticalizada, es una ciudad que tiene escaleras por donde quiera. Y por otro lado también, una persona que no sale de su casa empieza a tener problemas de la participación con los demás. Por eso ahí empieza a discapacitarse también. Una persona que iba al cine, que iba a jugar, que le gustaba ir a Chapultepec, que le gustaba ir a algún parque y de pronto ya no sale porque no puede hacerlo o porque su capacidad ya no se lo permite, ¿qué ocurre? Cae en una discapacidad con falta de participación social, que es una de las discapacidades más frecuentes que vemos en pacientes crónicos y en ancianos. ¿Qué ocurre con el paciente con cirrosis? El paciente va a ir evolucionando lentamente y puede tener alteraciones en su funcionamiento. Lo más frecuente, desde el punto de vista del aparato locomotor, es la fatiga, debilidad muscular, hay intolerancia al esfuerzo, hay anorexia, o sea, empiezan a perder el apetito, los alimentos no les saben igual y esa es una de las causas por las que ya no quieren comer. En ocasiones pues le echan la culpa a la esposa de que ya perdió el sazón. Lo que perdió el paciente es el sabor y eso les causa dificultad o no dificultad, pero sí no quieren comer. Y el otro aspecto es que también repercute en la sangre, empieza a haber anemia. Todo esto en su conjunto hace que el paciente cada vez se sienta más débil, con falta de ganas para hacer actividad física, con falta de ganas de realizar sus actividades propias de su sexo, de su edad y de su comportamiento habitual. En ocasiones amanecen tan cansados que quisieran no pararse de la cama en todo el día. En ocasiones ya no se paran y están con el control de la televisión sentados porque sienten debilidad. Y muchas veces esta debilidad se trastorna más profundamente, hay adelgazamiento
y empieza a haber problemas de locomoción graves. Por eso es necesario identificarlos, tratarlos adecuadamente para evitar que lleguen a estar con discapacidad. El entrenamiento físico es la parte importante del tratamiento en medicina de rehabilitación para los pacientes con cirrosis. Pero si un paciente con cirrosis no está entrenado para el ejercicio físico y realiza algún esfuerzo, ¿cuál es la respuesta que da su cuerpo cuando hace ejercicio? El primero es que aumentan los latidos cardíacos. Comúnmente lo van a sentir ellos como una taquicardia, como que el corazón casi se les sale del pecho. Y esto hasta le extraña al paciente y a la familia. Oye, pero si solo te paraste y caminaste de la silla a la mesa y ya te estás con taquicardia. Sí, porque a veces los pequeños esfuerzos les pueden causar esta respuesta. Otra también es el incremento de la presión sanguínea. Aún pequeños esfuerzos suben mucho la presión, lo cual también puede provocar otra serie de síntomas en el paciente, como son mareos, como a veces son lucecitas o zumbido de oídos. Y con mucha frecuencia en pacientes con cirrosis que son adultos mayores, no es nada raro que tengan mareo e incluso hasta caída. La caída le llamaríamos síncope. Tienen un síncope porque la cantidad de sangre que va al cerebro fue insuficiente y el paciente se desmaya. También algo muy común es la fatiga en las piernas, que de hecho es uno de los síntomas más frecuentes que hay cuando existen ya datos de debilidad. Pueden trabajar con las manos, pero incluso pararse de la silla y caminar les cuesta trabajo, a veces hay que ayudarlos. Ya de pie pueden caminar, pero el paso de un estado de sentado a parado es difícil, y peor aún cuando van al excusado. En ocasiones tenemos que prescribir para la familia que al paciente le pongan una elevación, una extensión del baño o barras laterales para que se pueda salir. Y en ocasiones es necesario que entre una persona para ayudarles a sacarlos del baño. Todo esto, vuelvo a lo mismo, es detectarlo, identificarlo y prevenirlo para que no llegue a afectarle al paciente. Ahora, ¿por qué se limitan las actividades en un paciente? La primera, porque hay reducción de la cantidad de sangre expulsada por el corazón. El corazón puede latir muy rápido, pero la cantidad de sangre que está latiendo es muy baja. ¿Sí? La cantidad de sangre que expulsa el corazón es muy baja. Y tenemos aquí un problema. Si además de eso realiza actividad, el corazón se acelera más, pero la sangre que expulsa es en menor cantidad. Con esto, el paciente entra en una situación de crisis, una crisis que no le llega la sangre suficiente al organismo. También hay dificultad, hay disminución de la facilidad de transportar oxígeno debido a la anemia. Hay que recordar que el oxígeno es fundamental para la vida. Los seres humanos somos seres aerobios, es decir, necesitamos aire. Aún los que vivimos en la Ciudad de México a más de 2,000 metros requerimos mucho más aire que cuando se vive en la costa al nivel del mar. Por eso mismo es importante saber dónde vive el paciente con cirrosis, porque la cantidad de oxígeno que va a requerir puede variar de acuerdo a la altitud donde se encuentra. La otra situación es la reducción de la capacidad del músculo para asimilar oxígeno y energía. Esta cantidad de oxígeno y energía es lo que requiere un paciente para poder realizar una actividad, pero si el músculo está adelgazado, si el músculo no lo está asimilando,
entonces el músculo va a estar en un déficit para poder tener suplemento de energía. Ahora, en la cirrosis la condición física se puede perder. Las capacidades del paciente con cirrosis se van disminuyendo y esto lo puede llevar a que cada vez realice menos actividades de su vida diaria. Es decir, su mundo de actividad se va reduciendo lentamente. Tenemos una actividad, existe un gasto que nosotros hacemos. Si yo quiero caminar, mi cuerpo, mis músculos van a requerir que yo pague un gasto energético. A este gasto energético hay equipos muy avanzados para medirlo, pero no es práctico. De ahí que se ideó una forma de medirlo y es a través de una unidad metabólica que se llama MET. El MET es la cantidad mínima requerida cuando está uno en reposo. Ese es un MET. Algunos de ustedes están ahorita en reposo total y están consumiendo un MET o por arriba de un MET. Si se están moviendo, si cambian de posición, ya no es un MET, es un poco más. Pero esto nos sirve para saber cuánto gasta un paciente sin necesidad de tener un aparato conectado a él, sino de manera práctica poder inferir cuánto está gastando ese paciente. Aquí tengo una tablita de algunas de las actividades. Realmente las actividades son miles, pero cada una de ellas va a requerir un gasto energético. Por ejemplo, miren, preparar comida puede ser desde 1.5 hasta 2 METs, tomando en cuenta que preparar la comida está uno de pie. Si uno va a lavar platos es entre 2 a 2.5. ¿De qué depende? Pues del tamaño del plato. Inclusive cuando lava uno algo más que platos, entonces él puede incrementar el consumo de energía, puesto que si es una olla muy grande, agarrarla va a imponer más energía que lavar un plato. El planchar de 2 a 4. ¿De qué depende? De la prenda y del tipo de plancha. Con las planchas antiguas que eran pesadas se gasta más energía porque tienen que levantarla. Y ahora las planchas que son muy ligeras realmente no causan tanto gasto energético, pero la prenda que se va a planchar, por supuesto que sí hace que gaste más o menos energía. Tender la cama entre 3 y 4 METs. El tender la cama incluye levantar las sábanas, las cobijas, agacharse para acomodar la cobija, la sábana o colcha, lo que sea, y eso se va sumando, y es por eso que tender la cama es entre 3 y 4 METs. Por lo tanto, se considera ya una actividad de moderado gasto energético. Tenemos también conducir auto entre 2 y 3 METs. Si es automático, el gasto es mínimo. Fíjense que equivale lavar platos, conducir un auto automático es prácticamente lo mismo. Y actividades de jardinería, esto sí es pesado. El agacharse lleva consigo casi 2.5 METs, nada más el agacharse. Si utilizan pinzas o tijeras podadoras, incrementa mucho el gasto energético. Si es carretilla, por ejemplo, de esas cortadoras de césped, equivale casi a 4.5 METs. Por eso se pone de 3 a 5 METs la cantidad de energía. Claro, si lo hacen de esos campos grandes donde van en un carrito, pues equivale entonces a lo mismo que conducir un auto. Ahora, la medicina de rehabilitación tiene como foco de atención al paciente con discapacidad, desde su detección, su prevención, su tratamiento y su rehabilitación. Y obviamente la cirrosis potencialmente causa discapacidad. El tratamiento
tratamiento del paciente con cirrosis en medicina de rehabilitación va a iniciar desde estudiar su estado personal, se hace una historia clínica, como cualquier especialidad médica, se hace un análisis del estado funcional en general, se ve desde cómo están sus articulaciones, la fuerza muscular que guarda, se hace un nivel de capacidad física. Hay una prueba, la que nosotros usamos es la prueba de los 6 minutos. Se pone a caminar durante 6 minutos y se ve la cantidad de metros que transcurren en esos 6 minutos. Esa prueba es importante porque nos permite también evaluar el pronóstico que puede tener ese paciente y además una evaluación de actividades de la vida diaria. En Médica Sur utilizamos uno que es el Bartel, índice de Bartel. También utilizamos otros dos, que es el índice de Katz y el índice de Coney. Cualquiera de esos tres son válidos. El que está más estandarizado a nivel internacional es el índice de Bartel, que son 100 puntos y de ahí se va disminuyendo cada punto por las actividades que no pueda realizar. Ahí nos saca ya el estado de discapacidad que puede tener un paciente. En ocasiones requerimos alguna escala de actividades de la vida diaria exclusiva para determinados grupos de edad. Por ejemplo, para los pacientes que son adultos mayores, existe un Bartel modificado exclusivo para ellos. Si un paciente utiliza actividades financieras, hay un índice que nos ayuda a conocer el estado de función del paciente para realizar esas actividades. Una vez que se tiene el nivel funcional y de discapacidad del paciente, se va a hacer un programa de entrenamiento. ¿Para qué? Para poder elevar su nivel funcional. El nivel funcional se va a determinar por la capacidad que tiene la persona para poder realizar sus actividades de la vida diaria. No es lo mismo alguien que, por ejemplo, antes caminaba 1 kilómetro y ahora camina 100 metros, a alguien que ya no camina nada. Ahí el nivel funcional es diferente. Alguien preparaba alimentos para toda la familia y ahora difícilmente los prepara para sí mismo. Eso también es una capacidad funcional ya deplorable. Entonces tenemos que elaborar un programa y tratar de incrementar el nivel funcional. Algunos de los pacientes con cirrosis tuvieron antecedentes deportivos, muchos no. El tener antecedente deportivo nos sirve porque luego el paciente entiende mejor cuál es la situación deportiva, cómo se hace un entrenamiento, y eso nos puede ayudar. Claro, en México tenemos el problema de creencias. Las creencias en que usted hizo deporte, toda mi vida he hecho deporte. Practico básquetbol, practico tenis, soy corredor. ¿Y cuándo fue la última vez que corrió? Bueno, cuando tenía 18 años. Correcto. Nos queda la memoria de que porque sacamos una medalla en algún deporte, esa medalla nos da protección de por vida, y eso no es cierto. La capacidad funcional de personas atléticas de nivel competitivo que dejan de hacer actividad deportiva durante 6 meses, se pierde todo rastro de condición física. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Practicar toda la vida. Quizá lo único que vamos a variar es el tipo, el tiempo y la intensidad del ejercicio. Pero de que debemos de practicar actividad, pues es parte de la vida diaria de una persona. ¿En qué consiste el programa de medicina de rehabilitación para el paciente con cirrosis? El primero es acondicionamiento físico a través del ejercicio. Aquí viene la primera pregunta. Correcto. Acondicionamiento físico con el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Los médicos luego somos muy prolijos a decir, señor, señora,
hagan ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues ejercicio, el ejercicio como todo mundo. Y ya, esa fue la receta mágica. El ejercicio como un medicamento tiene tipo, una intensidad, una frecuencia y una forma de aplicación. También vamos a dar un entrenamiento para ahorro energético de sus actividades de la vida diaria. Es decir, le vamos a enseñar al paciente cómo hacer las cosas para que gaste menos energía. Y vamos a aprovechar las capacidades residuales que tiene para que con esas capacidades pueda ser independiente funcional. ¿Cómo va el acondicionamiento físico a través del ejercicio? Lo primero que enseñamos en un paciente son ejercicios respiratorios. Recordemos que muchos de los pacientes con cirrosis tienen como un patrón el que tienen anemia, es decir, la cantidad de glóbulos rojos o de hemoglobina o de los dos es insuficiente. Entonces va a requerir siempre un aporte excedente de oxígeno. Por eso es tan importante iniciar con ejercicios respiratorios. Después vamos a llevar al paciente a ejercicio aeróbico de baja intensidad. Existen fórmulas para sacar el índice máximo de consumo de oxígeno que debe de hacer una persona. Yo les voy a dar una fórmula empírica muy sencilla y que utilizamos muchos médicos. Es 220 menos la edad del paciente. 220, si el paciente tiene 60 años, ¿cuánto nos va a dar? 140. No. 160. 160, ¿qué? Latidos por minuto. Ese sería el 100% máximo de una persona de 60 años. Pero no vamos a llevar a una persona al 100%. ¿A dónde la llevaríamos? Primero al 50% de su capacidad total. ¿Cuánto sería el 50% de 160? 80. Es decir, si la persona anda como en 65, 70, le vamos a dar actividad inicial para que llegue a 80. 80, 85, hay un margen de tolerancia. Y eso nos va a servir como forma de dar un entrenamiento y a la vez como una forma de tener seguridad de que no vamos a ocasionarle ningún daño. Eso es importante. Este ejercicio puede ser por breves periodos. No requiero ponerlo media hora desde la primera vez. Si el paciente lo pongo a hacer ejercicio y me tolera 5 minutos, perfecto, toleró 5 minutos. Si me toleró 1 minuto, perfecto, es 1 minuto, es 1 minuto. Mi intención es que progresivamente lo pueda llevar yo por medio de un sistema de acondicionamiento físico a mayor cantidad de minutos. También se va a incrementar con tiempo, no con intensidad. Vamos a poner por caso, tengo una banda sin fin, es una caminadora, y yo le pongo una marcha habitual como la que hacemos en la calle, va entre 2.5 a 3 kilómetros por hora. Correcto, yo empiezo con 2.5, veo cuánto tiempo tolera, si tolera 10 minutos a 2.5, perfecto. ¿Cuál sería mi objetivo? Que poco a poco fuera no tolerando 10 minutos, sino 11, 12, 13, pero los 2.5 kilómetros no los voy a aumentar, eso se los dejo. Lo que quiero es entrenarlo en el tiempo, que ese es el fundamento del ejercicio aeróbico. Luego, ¿el límite cuál es? Es sentirse ligeramente cansado. Si a mí me pregunta un familiar de un paciente, o el mismo paciente, ¿cuánto tiempo le voy a dar? Yo no les doy tiempo, porque el tiempo lo va a definir el propio paciente. ¿Cuál sería el tiempo? A que se sienta ligeramente cansado. Entonces ahí nos sentamos, que respire
y anotamos cuántos minutos realizó de ejercicio, de actividad física. Si lo pongo en bicicleta, voy a medir la intensidad por el número de revoluciones por minuto. Me gusta empezar con 60 revoluciones y dejarlo ahí y poco a poco ir incrementando el tiempo. Si vamos a hacer un ejercicio aeróbico con un palo de escoba, por ejemplo, que es una forma de ejercicio calisténico, igual yo veo cuántas repeticiones hace en un minuto, pero además veo cuánto me va a tolerar en el tiempo repitiendo eso. Cuando son ejercicios con los brazos, es recomendable que no sean más de 2 minutos porque cansa. Es cansado y el paciente al otro día puede amanecer con dolor. Y justamente lo que tratamos de evitar en rehabilitación cuando prescribimos ejercicio es que duela el ejercicio. ¿Por qué? Porque el paciente lo va a asociar con dolor y después ya no lo quiere hacer, ¿sí? Y después vemos también otro tipo de ejercicios que son fortalecimiento de los muslos. ¿Por qué de los muslos específicamente? Especialmente de los cuádriceps, porque son los músculos que más se van a deteriorar. Y es lo que ayuda a un paciente a pararse, a caminar. Y es lo que tratamos de evitar, que esté sentado todo el tiempo o acostado todo el tiempo. Estos ejercicios de fortalecimiento inicialmente se realizan sin aparatos. Hay un tipo de ejercicio que se llama isométrico, que había hace mucho un entrenamiento que lo comercializó Charles Atlas, y era de tensión dinámica. Esos ejercicios de tensión dinámica son ejercicios isométricos, que son de fortalecimiento, y es poner el músculo en la mayor tensión posible de unos 5 a 6 segundos y luego relajar. En el cuádriceps, ¿cómo lo hacemos? Se acuesta el paciente o se sienta, dependiendo, alarga la pierna y abajo de la rodilla ponemos una almohadilla o una toalla enrollada, de tal manera que su rodilla queda ligeramente flexionada. Le pedimos al paciente, ponga tensa su rodilla lo más que pueda, enderécela, pues la pone recta a la rodilla por igual de 4 a 6 segundos y después se relaja, 30 segundos por lo menos. Y esos son ejercicios de fortalecimiento. Cuando el paciente ya tiene buena intensidad, puede venir un entrenamiento resistido, es decir, un terapeuta le ofrece resistencia o bien con instrumentos, una polaina, una pesa, puede hacerlo, pero hasta que el paciente ya tenga más fuerza y lo pueda hacer de manera independiente. Y finalmente, los ejercicios posturales. El paciente con cirrosis con mucha frecuencia, al sentirse débil, en ocasiones se siente inestable, flexionan las rodillas, la cadera y anteproyectan sus brazos, lanzan hacia adelante. Eso a la larga da alteraciones de postura. No solo es la parte estética de la postura, es la parte funcional del tronco, la parte funcional del cuerpo, porque la mala postura trae consigo otra serie de trastornos. El primero, contracturas musculares, es decir, el músculo se acorta. ¿Y qué pasa cuando estiramos un músculo acortado? Duele. Y el dolor les provoca nuevamente esa postura y se hace círculo vicioso. Por eso es tan importante mantener ejercicios posturales. Otra cosa, ¿qué ocurre con un paciente que está enconchado en esta forma? Su respiración, ¿cómo va a ser? Deficiente. Y si lo que queremos es que se oxigene, pues debemos de abrir el tórax de ese paciente para que pueda meter mayor cantidad de oxígeno. También el entrenamiento de ahorro energético de las actividades de la vida diaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera, con enseñanza de ejecución de actividades de la vida diaria con ahorro energético. Por ejemplo,
El cargar objetos, aunque sean de bajo peso, pero estirando el brazo, llevándolos así, provoca un incremento que puede ir hasta el 100% de lo que nos costaría llevarlo cercano a nuestro cuerpo. Otra cosa, cómo pararse, cómo hacer un huevo estrellado, cómo lavarse los dientes, cómo peinarse para que no haya excesivo gasto energético. Muchas personas dejan de hacer actividades de la vida diaria porque se cansan fácilmente y a veces puede haber una forma errónea de percepción de la familia, es que no quiere hacerlo porque quiere que yo se lo haga. No, el problema es que el paciente a veces se siente tan débil y tan cansado que ya no lo quiere hacer. Por eso es importante enseñarle a hacerlo de manera que no gaste excesiva cantidad de energía. Hay formas biomecánicas para realizar cualquier actividad. Una forma biomecánica es aquella que la hacemos correctamente. Por ejemplo, si se cae un objeto al piso, la forma común es que yo flexione mi tronco, la sujete y la levante. Esa es una forma incorrecta. ¿Cuál es la forma correcta? De tener una mano de una mesa o de la pared de algún lado, flexionar rodillas, cadera y un poquito el tronco, agarrarlo y volver a elevar. ¿Sí? O sea, hay técnicas específicas para cada actividad de la vida diaria. Y también el aprendizaje mediante prácticas para efectuar las actividades de la vida diaria más comunes de cada paciente. Por ejemplo, si el paciente es un contador público, debemos enseñarle cómo hacer para que utilice la computadora, ya ahora es por computadora, ya los libros son electrónicos, cómo hacer su trabajo adecuadamente, cómo rotarse en la silla, cómo levantarse de la silla. Si la persona es una ama de casa, se le enseña también cómo debe de preparar los alimentos, cómo debe de barrer, cómo debe de trapear, e inclusive a veces prohibimos que haga determinada actividad porque su capacidad funcional no lo permite y eso puede generar trastornos fuertes en su locomoción. Y también vamos a evidenciar defectos posturales o de ejecución anómala. A veces lo que le decimos al paciente, a ver, haga la actividad, la hace, vemos, evaluamos, no le está haciendo bien, mire, debe de hacerla de esta forma, de esta otra, para que usted tenga mejor ejecución biomecánica de esa actividad y no se vaya a lastimar. O sea, en ocasiones debemos de ver cada una de las actividades. La evaluación de actividades de la vida diaria puede llevar media hora, a veces puede llevar hasta 3 horas, dependiendo de las necesidades de cada paciente. También vamos a aprovechar de las capacidades residuales para efectuar las actividades de la vida diaria del paciente. Lo primero es que se analizan las capacidades residuales que tiene el paciente. ¿Qué es esto de capacidades residuales? Podemos decir, ¿saben qué? Ya no puedo elevar los hombros, ya no voy a hacer nada de esto. A ver, los hombros no los puede elevar, pero los codos sí los puede flexionar y extender, la mano la puede mover, puede tomar objetos. Entonces, esas son capacidades residuales. Eso nos va a ayudar para que el paciente pueda tener siempre posibilidad de estar independiente en todas sus funciones. También se va a realizar la evaluación de las actividades de la vida diaria, como lo hemos mencionado, y de acuerdo a los METs que pueda realizar, son las actividades que puede ejecutar el paciente con cirrosis. Si él puede ejecutar en promedio hasta 4 METs, bueno, esas son las actividades que le voy a dar y procuraré ver si es posible irlo escalando. Pero no le voy a poner actividades de 5 METs o de 6 METs. ¿Por qué? Porque lo voy a poner en riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo cardíaco, riesgo articular o incluso riesgo cerebral por un síncope. Entonces es importante determinar
¿Qué puede hacer el paciente que se le autoriza? Yo lo que le digo al paciente, demuéstrame que puedes y te doy permiso de hacerlo. Esto es importante para evitar daño, no es que los limitemos. Lo que hacemos es tratar de evitar daño para que no haga cosas que todavía no esté en capacidad de hacerlo. Y se pueden utilizar facilitadores para mejorar el rendimiento del paciente. ¿Qué es un facilitador? Es todo aquello que hace más sencilla una actividad. Por ejemplo, un facilitador que proponemos a muchos pacientes, no solo cirróticos, diabéticos o pacientes de la tercera edad. ¿Qué les decimos? No use agujetas, cómprese zapatos con velcro, con cierre de velcro, porque eso es mucho más fácil de abrocharse y no se tiene que agachar. Ese es un facilitador. Otro facilitador, ¿cuál sería? Un elevador. No puedo subir escaleras, procuraré que haya un elevador. Una silla de ruedas es un facilitador, no para que el paciente permanezca toda la vida ahí, sino para traslados y de alguna manera que no pierda su entorno social. No puedo ir al cine porque me canso, te llevo en silla de ruedas, ¿sí? Yo te llevo en silla de ruedas y vamos al cine. No puedo ir al parque, te llevo en silla de ruedas y sí vas a poder ir. Esos son facilitadores. En ocasiones no pueden cerrar las manos porque las articulaciones están disminuidas en su amplitud. Se le pone un facilitador como un corcho, un plástico grueso, de tal manera que no haga esto, sino simplemente esto. No puedo abrir la cerradura de la casa y del baño, ya me he quedado adentro como encerrado. Se le pone una palanca como de caja fuerte y se baja. Eso sí lo puede hacer el paciente. En Médica Sur tenemos en los cuartos sistemas de seguridad donde no hay picaporte tradicional. El picaporte es de seguridad y solamente se empuja y se abre la chapa. Esos son facilitadores. Ahora, uno de los objetivos primordiales dentro de la medicina de rehabilitación es mantener independencia funcional. Y otra cosa, la discapacidad se detecta lo más pronto posible, no esperar a que el paciente deje de hacer cosas. Cuando ya empiece a tener dificultad para hacer alguna actividad, es el momento de la intervención, no esperar a que ya no la pueda hacer. La rehabilitación ofrece muchas alternativas, pero hay que recurrir a la rehabilitación de manera oportuna para que el tratamiento sea lo más posible enfocado a que el paciente siga siendo funcional e independiente. Muchas gracias. ¿Alguien tenga alguna duda? Le paso todas las dudas de Facebook. Muchas gracias. Una pregunta dice, ¿existe algún medicamento que me ayude a no sentirme cansado? Sí los hay. Estos los manejan principalmente los geriatras o en algunos casos también los mismos gastroenterólogos que ven a los pacientes. En general para nosotros lo que hacemos es a través del ejercicio, pero en ocasiones se requiere algún reforzador para este tipo de medicamentos. ¿Los pacientes con cirrosis podemos ir al gimnasio sin riesgo? La respuesta es no. Sí hay riesgo para el paciente con cirrosis. Por lo tanto, antes de ir al gimnasio debe de hacerse una evaluación, no solo la evaluación gastroenterológica, sino también una evaluación funcional que hacemos en rehabilitación y una evaluación del cardiólogo. Por supuesto que sí hay riesgo, no es que se contraindique el gimnasio, pero hay que ir con toda la seguridad posible. Si tengo varices esofágicas, ¿puedo hacer pesas? Aquí depende. Pesas sí se pueden hacer, pero lo que se recomienda es que para un paciente con varices esofágicas, las pesas nunca rebasen el 5%
del peso corporal. Y otra cosa también, hay que ver si el paciente ya tuvo sangrado previo por varices esofágicas. Lo más seguro es que no se recomienden el hacer pesas, pero la medida que usamos nosotros es que no rebase el 5% de peso corporal. Si una persona pesa 80 kilos, el 5% son 4 kilos. Ese sería el límite para hacerlo. Y la regla de oro para nosotros, hacerlo hasta sentirse ligeramente cansado, para evitar trastornos en la circulación, trastornos en la presión arterial. Otra pregunta dice: ¿qué actividades poco bruscas recomienda para pacientes de personas de 50 años que padezcan enfermedades del corazón y del hígado? Las actividades poco bruscas son habitualmente los ejercicios aeróbicos, es el ejercicio de oro en el caso de pacientes que tienen trastornos del corazón y del hígado. Por ejemplo, la caminata, la bicicleta estática. Hay una que le llaman recumbente, también se le conoce como bicicleta horizontal. El paciente se sienta en una sillita y los pedales se encuentran al frente. Esa es mejor y más segura que la bicicleta vertical, donde el paciente prácticamente se monta en él. Esos son ejercicios que no son bruscos y se recomiendan. Un ejercicio también excelente, sobre todo para personas que no pueden salir de casa por los motivos que sean, a veces por lluvia, porque la inseguridad aumenta en estas ciudades. Bueno, es el paso de jogging. Es nada más tener un tapetito, esos los pueden conseguir en lugares donde venden herramientas. Son tapetes de trabajo, son unos tapetes negros como de 1 centímetro de espesor y que son amortiguables. Y lo que hacen es elevar los talones, simplemente ir acelerando y así. Pueden estar el tiempo que ustedes puedan hacerlo no hay impacto. Es un ejercicio 100% aeróbico y no da alteraciones en rodillas o en cadera, que es uno de los problemas de pacientes que tienen trastornos del corazón o hepáticos. También los ejercicios en agua son buenos, los famosos ejercicios de acuaterapia. No es lo mismo nadar, nadar es otra cosa. El ejercicio se hace adentro, se empieza primero por ejercicios de calentamiento en agua, que es caminando con el paciente. El paciente camina solo y el otro es caminar como si fueran soldados, elevando la cadera y la rodilla con lentitud adentro del agua. Otro ejercicio es caminar y abrir el agua con las manos como si fueran nadando, pero en realidad van caminando. Agarrados del borde también, elevar hacia atrás los muslos para que eso les dé cero impacto y al mismo tiempo están estirando y fortaleciendo sus músculos. Otra pregunta: si mi familiar padece de sobrepeso, ¿qué actividad física se puede hacer? Dos de las que mencioné, una es la caminata y el otro es la bicicleta recumbente. Ahora, en las islas que luego hay adentro de los centros comerciales, he visto que venden unos pedales que se fijan al piso con ventosas. Son unos aparatos como de este tamaño, unos 30 centímetros, y son pedales que se les puede graduar la intensidad. Esos también sirven, puesto que no dan impacto, se puede ir graduando. Solamente que para bajar de peso, lo ideal es que el ejercicio sea prolongado. No importa tanto la intensidad, sino lo prolongado del esfuerzo. Entonces, estos serían algunas de las recomendaciones. ¿Qué actividades físicas recomienda para pacientes con poco peso corporal? La finalidad sería aumentar la masa muscular. La masa muscular se logra a través de ejercicio isométrico, o sea, ejercicio de esfuerzo y con pesas. Sin embargo, hay que ver si no el adelgazamiento corresponde a una desnutrición.
Si hay desnutrición, primero debemos de llevarlo a un peso ideal y de ahí empezar a tratarlo adecuadamente. Y el ejercicio ideal es el ejercicio de carga, el ejercicio isométrico. Creo que son todas. Pues muchas gracias por su atención. Gracias a todos por venir. Los esperamos en la siguiente plática, que va a ser el día 6 de abril. Este día hablaremos de qué voy a hacer si me diagnostican hígado graso. Entonces, los esperamos 6 de abril, en el mismo lugar, más que a las 5 de la tarde. ¿Vale? Muchas gracias por su asistencia, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.